Bienvenidos al 17º video para el curso de psicoestadística. En este video vamos a comparar medidas a través del T para muestras relacionadas. Primero, el nivel de investigación que vamos a utilizar va a ser el nivel relacional. En este caso vamos a trabajar con promedios. Y en un mismo grupo tenemos que hacer la comparación entre antes y después de la... Bien, comparar medidas. Siempre corresponde a estudios individuales. Es la comparación de un mismo grupo antes y después. O sea, de un acontecimiento mente observacional y de una intervención experimental. ¿Por qué? Porque así lo expliqué. En un acontecimiento solo observamos, más no metemos la mano para que algo pase. En cambio, en una intervención esto ya es controlada y esto ya es algo experimental. La idea de hacer dos medidas sobre el mismo grupo es detectar cambios entre una medida y otra, donde las variaciones pueden adjudicarse a la intervención o al periodo de seguimiento. Bien, lo que es contraste de hipótesis, tenemos los casos de, por ejemplo, el de a dos colas, el caso bilateral, en el que aquí no se va a aplicar lo que vamos a hacer. En cambio, en el de a una cola, aquí sí vamos a aplicarlo. Comprobar distribución normal. El contraste de hipótesis lo realizaremos con la Z de Kolmogorov de Smirnov para la demostración de normalidad. La distribución de la variable analizada es igual a la distribución normal, es lo que nos dice la hipótesis nula, mientras que la hipótesis alterna nos dirá que la distribución de la variable analizada es distinta a la distribución normal. Aquí ya vemos que va cambiando algo el concepto que teníamos de acerca de la hipótesis nula y la hipótesis sub 1. Pues bien, la hipótesis alterna. En lo que es analogías, tenemos el objeto estadístico, los categóricos y los numéricos. El objeto estadístico obedece a lo que es comparar grupos y medidas. En cuanto a lo que es categóricos, tenemos el chi cuadrado de homogeneidad y el chi cuadrado de Magnemar. Y tocando lo que es numéricos, tenemos los dos casos de t-student, uno para muestras independientes y otro para muestras relacionadas. Comparar medias. Corresponden a estudios longitudinales. La hipótesis habitualmente es de una sola cola. La prueba de hipótesis se realiza con el estadístico t-student para muestras relacionadas, donde la hipótesis nula nos dice que no existe variación entre las medidas antes y después de la intervención, mientras que la hipótesis alterna nos dirá que existe variación entre las medidas antes y después de la intervención. Pruebas T para una muestra y muestras relacionadas. Para una muestra tenemos esta fórmula que en el caso de las otras fórmulas que ya les expliqué no es necesario memorizarlas porque el mismo SPS ya nos la manda. Bien, tenemos como ya sabemos nuestro ejercicio número 17 en Word, el cual lo vamos a tener que llenar con una pequeña investigación. El título de este será evidenciar el aumento de peso antes de la gestación y 3 meses después del parto. Bien, tenemos lo que es peso antes, peso después, diferencia de peso, tamaño del grupo, promedio, error típico de variación estándar. O sea, el peso antes de la gestación, después de la gestación y la diferencia entre ambos. También tenemos lo que va a ser plantear hipótesis, la hipótesis nula, la hipótesis alterna, establecer el nivel de significancia alfa. Tendremos seleccionar estadístico de prueba, el valor de P, darle lectura al valor P, tomar decisiones e interpretar finalmente. Ok, lo que haremos será ir a nuestro SPSS. Ok, una vez aquí lo que necesitamos, porque o sea, según nos hemos guiado del cuadro del Word, es la diferencia. Pero aquí no contamos con la diferencia, tenemos que agregarla y la diferencia lo vamos a tener de restarla. Entonces lo que haremos es simple. Iremos a transformar, calcular variable. Aquí en la variable objetivo, en el sticker, le pondremos de nombre la diferencia. Ok. Y la fórmula será la siguiente. El peso después del parto menos el peso antes del embarazo. Le daremos a clic a aceptar. Bien, ya resolvimos ese problema. Era solo corregir el nombre de nuestro sticker. Bien, okay. Aquí no va a haber cambio en la hoja de respuesta, pero tenemos en cuenta aquí ya. Bien,
podemos observar que casi todos, o sea, nos da en rango a uno, 2, 3, pero va a haber uno que no obedece eso y nos va a causar problemas. No ahorita, porque recién estamos comenzando, pero más adelante es donde nos vamos a dar cuenta de ello. Pues bien, hecho esto, ahora simplemente tenemos que irnos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, agregamos los tres, peso antes, peso después, diferencia, desactivamos aquí mostrar tablas de frecuencia y nos vamos a estadísticos y aquí vamos a activar la media, la desviación estándar y la media de error estándar. ¿Ok? Le damos a continuar y aceptar. Bien, aquí ya nos saldrá nuestro cuadrito, pero este aún no lo podemos copiar por el detalle que les había mencionado. Para darnos cuenta de eso, nos iremos a analizar, estadísticos descriptivos, explorar. ¿Ok? En la lista de dependientes vamos a agregar la diferencia, la que creamos. Y en gráficos vamos a poner detalle y hoja y que ese gráfico es normalidad con pruebas. Ya ok, entonces aquí le damos continuar, aceptar y esperamos. Y bajamos directamente el gráfico de hoja que está cargando. Y aquí nos damos cuenta de esto. Hay un valor atípico que no sigue con el orden que queremos. Es el valor número 11. Entonces simplemente vamos al SPSS, elegimos el valor número 11 y clic derecho y lo eliminamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si volvemos a hacer lo mismo, clic derecho, estadísticos efectivos, explorar, la agregamos igual con el mismo aceptar y nos dirigimos otra vez hacia el gráfico de tallo y hoja y ya está. Ya no hay un valor atípico, está correcto. Muy bien, entonces el último paso que haríamos sería irnos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias otra vez los tres, a aceptar, ok, nos salió un cuadrito, este cuadrito sí es el que lo debemos copiar, este sí lo copiamos, dijimos forward y lo pegamos aquí. Okay, pasamos los datos y una vez copiado nos debe quedar así. Ok, ya tenemos nuestros datos hechos para, o sea, de una manera de la que sí nos va a salir de manera positiva, dado que ya eliminamos el caso atípico y planteamos las hipótesis. No existen diferencias significativas en el aumento de peso de antes de la gestación y 3 meses después del parto. Eso es lo que nos diría la hipótesis nula. Mientras que la alterna nos dice que sí existen diferencias significativas en el aumento de peso antes de la gestación y 3 meses después del parto. Debemos establecer un nivel de significancia que como decimos es el 0.05 que obedece al 5%. Seleccionamos el test de Student para muestras relacionadas como el estadístico de prueba que estamos siguiendo. El valor de P. Esto lo hallamos de esta forma. Nos dirigimos al SPSS y nos vamos a pruebas de muestras relacionadas, comparar medias, muestras T para prueba T para muestras. Invariable número 1, vamos a colocar el peso después, variable número 2, el peso antes y le damos a aceptar. Entonces nos dijimos directo al último, al sig bilateral, con respecto al peso después con el peso antes. Ese va a ser nuestro valor de P, ¿correcto? Entonces, este es nuestro valor de P, que es el 0.2% y le damos una lectura. Ahora salemos un valor que será que como es 0.002 y es menor que su nivel de significancia que es 0.05, es probable que este rechace la hipótesis nula. Entonces, daremos como respuesta a la hipótesis alterna, que será que sí existen diferencias significativas en el aumento de peso de antes de la gestación y 3 meses después del parto. Por ende, interpretando para acabar, diríamos que a un margen de error del 5% se concluye que existen diferencias significativas en el aumento de peso de antes de la gestación y 3 meses después del parto. Muchas gracias, esto es todo con respecto al video número 17.